hablando hace bastante tiempo, pero no puedo dejar de mencionarlo acerca de las batallas al final de la carrera. Son batallas, son obstáculos que impiden que nosotros podamos correr con pasión, podamos correr obstáculos que impiden a que tú y yo podamos meternos con Dios. Hay obstáculos, no es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque a las tinieblas, ¿quiénes son las tinieblas? Las tinieblas es una agrupación de seres. Esto ya es un magno nombre, seres. Ahí usted incluye espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos, potestades, principados, etcétera. Pero todo el magno grupo llamado tinieblas tiene un objetivo: destruir el plan de Dios en nosotros, para que ustedes tengan una idea y para que de alguna manera no perdamos de vista lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia o a los efesios. Les dice, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, las tinieblas, etcétera. Y da una serie de nombres que no están ahí por estar. Cada nombre tiene un significado, cada nombre de esos es una creación específica que se opone al plan de Dios en nosotros. Los seres humanos, voy a hacer un resumen, pero un resumen del resumen del resumen. La tierra ha sido escenario de diferentes juicios. La tierra ha sido escenario de diferentes situaciones tremendas en donde han sido juzgados creaciones, entidades que en un principio, que en un comienzo sirvieron a Dios, pero se rebelaron contra Dios. Por eso que cuando Dios expulsa a nuestro enemigo que nosotros conocemos como diablo, dice que este personaje, cuando cayó, dice que salieron al encuentro reyes y dijeron, tú también te debilitaste como nosotros. Es decir, que hubo entidades o personajes que se debilitaron o pecaron antes que Satanás. No vamos a entrar en detalles, pero todas estas entidades de alguna u otra manera un día sirvieron a Dios, pero fallaron y fueron destituidos, quitados de un plan. Cuando estos mismos personajes se enteran de que Dios escoge una creación pequeña llamada ser humano, estas entidades se oponen tremendamente. Por eso que no es fácil. Y por eso que necesitamos venir a la iglesia para fortalecernos. Porque no es fácil. Tu trabajo, tu entorno, tu peor y mi peor enemigo, yo mismo. Ese es nuestro peor enemigo, ¿sabían eso? Ese es nuestro peor enemigo. Tanto así que la Biblia dice que los pensamientos del hombre, la intención del hombre es engañoso. Es decir, no sabemos ni siquiera lo que puede haber dentro de nosotros. Por eso es tan delicado. Entonces, nosotros tenemos una carrera. Vamos en una carrera. Esa carrera tiene una meta. Pero antes de llegar a esa meta, van a presentarse diferentes obstáculos y eso es lo que hemos estado conversando. Y yo quiero hablarles hoy de un obstáculo sumamente común que le ocurre a la iglesia y que es un tremendo peligro. Hebreos capítulo 3, verso 19. Contextualmente hablando, aquí está el capítulo menciona la rebelión o la evidencia que hubo en el corazón del pueblo de Israel que cruzó el desierto, o mejor dicho, que salió de Egipto y muchos murieron en el desierto. Hebreos capítulo 3, verso 19 dice, vemos pues que no pudieron entrar. ¿Dónde iban a entrar? A la tierra prometida. Pregunto, ¿por qué no pudieron entrar? ¿Por qué no pudieron entrar? ¿Era intención de Dios de que ese pueblo llegara a la tierra prometida? ¿Era el deseo de Dios? Sí, era el deseo de Dios. El problema no fue Dios. El problema fue la
incredulidad. Incredulidad, si tuviéramos que definirlo, incredulidad se define como falto de fe. ¿Sí? Incredulidad podría definirse como falto de confianza. Incredulidad se puede definir de alguna u otra manera como el tener una actitud de no creer. Y la verdad es que todo el tiempo estamos siendo sometidos a una condición sumamente compleja en donde nuestra fe es sometida a prueba. Por una enfermedad, por una frustración, por algo específico. Entonces, miren lo que dice Mateo capítulo 13, verso 58. Dejó de hacer milagros, dejó de hacer prodigios, dejó de hacer cosas en aquella tierra, en aquel lugar. Dejó de hacer grandes maravillas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejó de hacer milagros Jesús? Por la incredulidad que había en ellos. Entonces quiere decir que la incredulidad es un enemigo tremendo que nace. ¿Dónde nace? En nuestro corazón. Entonces eso de alguna manera es un enemigo que nosotros vamos a tener que aprender a controlarlo. Porque en algún momento, pregunto, así sinceramente, en algún momento alguien aquí ha llegado a pensar o se le ha cruzado en la mente dejar de creer o cuestionar si realmente es o no es. Y regularmente uno tiende a cuestionar o tiende a dudar cuando o ve cosas o ocurren cosas en mi vida de tal manera que me frustro, me decepciono. Y ahí es donde nuestro enemigo se va a aprovechar de esa circunstancia. Entonces va a provocar que tú dejes de ¿qué? De creer. Dejes de creer, dejes de confiar, dejes de considerar que Dios tiene el control y el poder de todas las cosas. Entonces la incredulidad nos impide ver las maravillas del Señor. Comienza el tema. Además de perder autoridad frente al mundo espiritual. Y eso es lo que yo quiero que conversemos esta noche. La incredulidad impide ver las maravillas del Señor. Dejó de hacer milagros, ¿por qué razón? Por la incredulidad. Dejó de hacer milagros. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, no logró obtener la promesa, ¿por qué razón? Por la incredulidad. La tierra prometida era una promesa. ¿Sí? Tú y yo tenemos promesas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les contara un poquitito, si yo les contara cuáles son nuestras metas o cuáles son nuestros sueños, nuestros deseos, uno de ellos es que el evangelio se expanda en toda esta nación, pero no va a ser fácil. Van a haber obstáculos, van a haber situaciones en donde nuestra fe, nuestra visión va a ser sometida ¿a qué? A prueba. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos controlar y más adelante vamos a ver antídotos o vamos a ver recursos que son importantísimos para que nuestra fe se mantenga firme. Yo he visto tristemente personas que en un momento corrieron apasionados por el evangelio, pero los mismos que vi un día correr apasionados los veo después de caer de tal manera que no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Por experiencias, por situaciones, etcétera. Entonces, no pierdas de vista, la incredulidad nos impide ver las maravillas del Señor, además de perder autoridad frente al mundo espiritual. Por esa razón,
una de las cosas que la iglesia no puede perder de vista, si nuestra visión de alguna manera, como hemos estado hablando, la visión evangelística de la iglesia, nosotros queremos que Dios descienda, que Dios se sienta cómodo, que Dios pueda hacer grandes prodigios y cosas aquí en esta ciudad, necesitamos sostener firme nuestra fe. Firme. Y no vamos a descansar. Yo exalto el nombre del Señor porque mientras yo les estoy predicando aquí, hay una noche de alabanza en Curanipe. Allá andan unos jóvenes ministrando, allá fueron convocados los hermanos, ya tenemos cultos paralelos en fin, no estamos deteniendo nuestra pasión por el Señor porque Él viene pronto. Es una carrera que de alguna manera se van a levantar obstáculos y en cierto modo es normal humanamente hablando que nos agotemos, nos frustremos, nos enojemos, nos den cosas que impiden nuestra pasión. Por eso necesitamos recibir palabras de aliento. Entonces, ¿por qué perder autoridad? Y aquí es donde yo quiero llegar. Porque una iglesia puede llegar a una ciudad. Yo les quiero decir esto. Y quiero no se va a escuchar muy lindo, pero es un discipulado y tengo que conversarlo. ¿Sí? Nosotros vivimos en un mundo material. ¿Sí? Esto es materia. Vivimos en un mundo donde hay que trabajar, donde afuera está su vehículo, lo está esperando en un rato más su casa. Vivimos en un mundo terrenal, material. Pero ¿sabían ustedes que la Escritura dice que antes de la materia fue lo espiritual? Entonces no podemos nosotros negar que existe un mundo espiritual. Es imposible. Tú no puedes impedir, ni yo, no podemos cegarnos y creer que no existe el mundo espiritual. El mundo espiritual sí existe. Es real. Así como existe un reino de la luz, existe también un reino de tinieblas. Las tinieblas no pueden hacerte daño porque tienen que pedirle permiso a Dios para que eso ocurra. Pero yo tengo algo que decirte. Cada ciudad, y aquí de alguna manera los que han tenido la experiencia de vivir en diferentes ciudades, habrán podido notar que aunque vivamos en el mismo país, cada ciudad es distinta. Es distinta. Hablamos lo mismo. Pero cada ciudad es distinta. Es distinta. Por ejemplo, cuando yo hablo con los hermanos de Curanipe y de Peyúgue, siempre ellos mencionan, es impresionante la diferencia, pero no es la misma personalidad de los que viven en Peyúgue que los que viven en Curanipe. Ellos mismos lo notan. Pues para mí no, yo no lo noto, pero ellos sí lo notan. Y aparte, por supuesto, de las rivalidades que puedan surgir, ¿verdad? Porque siempre se dan ese tipo de cosas. Pero lo que yo quiero mencionar es que cada lugar está controlado por un principado, espiritualmente. Recuerden, antes de lo terreno, antes de la materia, fue lo espiritual. Es decir, así como existe un alcalde, como existe un gobernador, como existe un grupo de consejeros o concejales, existe un mundo espiritual que tiene controlada una ciudad a nivel espiritual. Ahora, yo tengo algo que decirles. Cada vez que tú y yo le hacemos culto a Dios, hay una revolución en el mundo espiritual. Por eso, cuando ustedes muchas veces es impresionante y eso es algo que hay que aprender a controlarlo. Y por eso lo enseño. Cuando nosotros estamos en un culto, a veces los ambientes, si no son controlados y bien manejados, se sienten pesados. Pero tengo algo que decirte. No culpes a quien esté al lado tuyo. No. Ni el que esté predicando, ni el que esté dirigiendo.
Porque cuando tú notas eso es porque el Espíritu te está dando a ti la vía para que ¿qué? Para que ores, para que intercedas, no para señalar, no para criticar. Porque si tú lo percibes, tú tienes que ponerte en acción. Si lo percibes. ¿Por qué? Porque mientras nosotros adoramos hay una guerra espiritual. Porque si Dios desciende, los principados y las potestades se debilitan. Entonces lo que ellos, las potestades descubren o descubrieron hace mucho tiempo, que Dios dijo que estaría donde habría alabanza y donde habría armonía. Entonces las tinieblas se van a organizar de tal manera que van a impedir nuestra paz. Entonces, ¿qué? Tú venías al culto, increíble, algo pasó justo antes, algo ocurrió. En el colectivo, antes de salir de la casa, o tal vez no, o tal vez en algún momento. Entonces, esto no es fácil. Por eso que como pastor yo tengo que enseñarte que no es fácil. Hay una guerra contra ti, pero es mayor el que está con nosotros que contra nosotros. O sea, eso sí no te lo puedo dejar de decir. Es superior el que pelea por nosotros. Pero miren por favor, ¿por qué estoy hablando acerca de que cuando hay incredulidad en una iglesia va perdiendo autoridad? Miren por favor, y ahora voy a contextualizarles lo que dice Mateo 17:20. Y él les dijo, él es Jesús. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, paremos, yo lo puse. Estaban los discípulos y ellos creían tener como toda la autoridad para ir a reprender espíritus inmundos. Les cuento. Hubo un momento en donde Jesús los envió de 2 en 2 y fueron a predicar a diferentes lugares. Y cuando regresaron saltando en una pata. Venían felices. Y alguien me podría decir, ¿por qué venían tan felices? Venían re felices, ¿por qué? Porque dice, Jesús, no te imaginas lo que nos aconteció. Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Los demonios se sujetaban a nosotros. Se sentían espirituales. Pero en otra ocasión fueron a reprender un espíritu inmundo, un demonio. Y no se sujetó el demonio a ellos. Y entonces llegan frustrados y le dicen, Jesús, no pasó nada. Entonces Jesús les dice, les responde, ¿por qué? Eso es lo que dicen los versos anteriores. Por vuestra poca fe. En verdad, os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allí y se pasará. Pregunto, con esa fe, ¿qué dice en verde? Nada os será imposible. ¿Y qué es nada? Nada. Entonces tengo una pregunta. ¿Quién es el responsable entonces de que no se abra esa puerta, de que no vea yo el milagro, de que yo no vea ese prodigio, no vea una sanidad, no vea una respuesta en mi matrimonio, no vea una respuesta con mis hijos, no vea una respuesta? ¿Es Dios el responsable? ¿Quién es? Nosotros hemos dejado de creer. Entonces, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, entonces le diríamos a este monte, pásate de aquí para allá. Obviamente, como imagínense ustedes, Cerro Name, vente para acá y te vas a ir ¿a dónde lo mandamos? ¿A dónde lo mandamos? No, ¿a dónde? A Peyúgue, se va para Peyúgue. Y se imaginan el monte aparece allá. Todo el mundo se pregunta. Lo que Jesús estaba diciendo ahí, algo imposible, ¿verdad? En otras palabras, no es que el monte en sí, sino que lo que estaba diciendo ahí, que nada es imposible para alguien que cree. Entonces, ¿cuál es la clave para un esposo que anhela que su esposa cambie? Creer. ¿Cuál es entonces la clave para que la hermana tenga esperanza y su esposo cambie?
creer. La fe es tan poderosa que las tinieblas captan que es poderosa y por eso van a mandar dardos para que dejes de creer. Entonces miren por favor, quiere decir que para los niveles de autoridades espirituales en el mundo espiritual, es decir, si yo puedo venir y reprender a este espíritu inmundo, pero ya a la hora que me toque reprender una entidad con una mayor autoridad, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Fe. Entonces los niveles de fe determinan los grados de autoridad. Entonces aquí es donde viene un punto. Tu autoridad va a llegar hasta donde esté tu fe. Hasta ahí llega tu autoridad. Hasta donde esté tu fe. Entonces, ¿quién le pone el límite a la autoridad? Nosotros. Y el límite de nuestra autoridad, ¿qué es? La fe lo limita. Es decir, si abrimos nuestra mente y aprendemos a creer, entonces se van a empezar a abrir puertas, van a empezar a ocurrir cosas, etcétera. Van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales. Por eso ¿qué pasaría si todos nosotros creyéramos? Por eso es tan importante que lo conversemos. Miren por favor, y aquí se advierte un problema. Hebreos 3, capítulo 12 dice, tengan cuidado, hermanos. Ese tengan cuidado estén alerta. Tengan cuidado. No sea que en alguno de vosotros. ¿A qué grupo le estaba hablando? ¿Creyentes o no creyentes? Creyentes. Le estaba diciendo, hermanos, no sea que en medio de alguno de ustedes haya ¿qué? Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si dice para apartarse del Dios vivo, significa que en algún momento estuvo. Entonces tengo una pregunta en base a lo que estamos conversando y este texto es clave. ¿Qué es lo que puede provocar que una persona se aleje de Dios? La incredulidad, cuando deja de creer. Y por esa razón el enemigo va a provocar que las personas dejen de creer. Por eso es tan importante los que aspiran liderazgo. Por eso que nosotros cuidamos muchísimo el altar. ¿Por qué? Porque no es que seamos perfectos, pero hay una alta demanda de santidad y de fe en los que predican la palabra. Hay un alto nivel. ¿Por qué? Porque cuando una persona visible falla, ¿cuántas personas dejan de qué? De creer. Por eso que uno tiene que ser cuidadoso. Yo les explicaba a los hermanos el otro día, ¿dónde fue? Ya no recuerdo, ni sé dónde estuve predicando, se me olvidó, ya se me olvidó. No sé dónde lo dije. La pregunta es la siguiente, y lo voy a explicar. Les voy a dar mi punto de vista, cómo lo veo yo. Pastor, ¿qué cree usted? ¿Usted me aceptaría por ejemplo, un vaso de vino? ¿Es pecado tomar? Es una buena pregunta. Ya todo empieza, no, sí, porque para algunos sí, para otros no. Dependiendo. Pero yo le puedo asegurar algo. Le aseguro que no sería lo mismo que usted viera tomándose una cañita a ¿qué? A ver. No, a Álvaro. No sería lo mismo si me viera a mí. No sería lo mismo. A lo mejor más de algunos decir, ¡ay, qué buena onda el pastor! Se hace que se puede. Pero yo estoy seguro que a más de alguien le puede afectar. El pecado no está en que yo tome el vaso. El pecado está en hacer yo caer a alguien. Entonces, cuidado con aquellos que están en los altares. A mí no me importa lo que diga la gente, no. Una persona que tiene ese pensamiento no puede estar en el altar ni puede servir.
No puede, no puede. Una persona que no le importe lo que diga la gente, no puede servir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el joven o quien sea que esté cantando o que esté danzando, hay un grupo de niñitas que está observando. Hay personas que tú sin saber se inspiran al verte. Y aún más cuando tienes un talento, la gente se ilusiona. Pero tú te imaginas que puede sentir un nuevito en Cristo Jesús que te vea a ti predicar, que te vea predicar aquí y jugando un partido de fútbol, diciendo garabatos, peleando, agarrándote a combo. Eso para una persona nueva en la fe va a afectar. Y la Biblia demanda. Entonces a lo que yo quiero llegar, uno tiene que tener un cuidado tremendo. Que yo me tome, como vuelvo a repetir, que yo me tome un vaso, yo no me voy a ir al infierno por eso. Para nada. Gracias a Dios no me gusta. Nunca, no es gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conozco pastores, ministros que no sé si decir que les gusta, no sé, pero para no quedar mal, pero no les afecta. Pero por ejemplo, alguien podría decir, ay, qué cuadrado, qué exagerado. Déjenme explicarles algo. Y fue el Egipto, fue el pasado, y Dios cambió la historia. Pero ¿qué pasaría si yo tomo, sabiendo que mi esposa creció con un papá que fue alcohólico? Y ella vio a su papá violento, producto del alcohol. Y de la noche a la mañana su esposo toma. No está el pecado en el tomar. El pecado es hacer caer a otra persona. ¿Sí? Ahora ya nadie va a querer servir, ¿va? Pero bueno. Oh, y yo que quería servir, dijo el Esteban. Ah. Ok. Por ejemplo, entonces dice, hay, por eso que si comer un plato de guisado, dice la escritura, literal, es ocasión de piedra de tropiezo para un débil en la... Oh, que no coma. Por amor a él. Pregunto, ¿puedo comerlo o no? Claro que puedo comerlo. Pero en otras palabras, ahora el contexto es porque para ellos eso era una cosa inmunda. Comer carne de cerdo, comer comida, para los judíos era como un rechazo. Entonces, cierto modo, ellos decían, podemos comer de todo, pero si esto es ocasión de caer, los más pequeños, mejor me abstengo. Mejor me abstengo. Es por eso. Ese es el punto. Entonces, volviendo al tema, miren qué importante es, pudiera haber alguien que tenga un corazón incrédulo. Por eso que nosotros tenemos que trabajar nuestros corazones. Independientemente, miren hermanos, hay algo que ocurre en la vida. ¿Se han dado cuenta que los golpes en la vida nos llevan a ser desconfiados? Perfecto. Y es normal. A mí me ha tocado experimentar muchas cosas, pero tengo algo que decirte, tengo una buena noticia. Si tú te has sentido vulnerado, si te has sentido pasado a llevar, si sientes que se han burlado de tu confianza, nunca pierdas de vista que Dios siempre estará de tu lado. Nunca te sientas frustrado por eso. De verdad, recíbelo de parte de Dios. Si alguna vez te mintieron y tú ya... No. Date la oportunidad de seguir creyendo en Él. ¿Sí? Yo te puedo asegurar, si alguien te traicionó por el lado izquierdo, ten por seguro que Dios te va a bendecir por el otro lado. Así es Dios. Así que tranquilo, uno tiene que aprender, sí, porque también uno tiene que tener cuidado, porque no a todas las personas las tenemos que meter en un mismo saco. Eso también es injusto, no es bueno.
Porque también el ser desconfiado me evita a mí tener la oportunidad de conocer, la oportunidad de crecer, la oportunidad de amar. ¿Me doy a entender? Por eso lo que yo siempre he creído que sí es importante dentro de una iglesia es el respeto. Todo tiene su límite, ahí estamos de acuerdo. Pero volviendo al tema, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón, miren, este es el corazón. Voy a ponerlo como ejemplo. El corazón, espiritualmente, el corazón es como el disco duro. Miren, por favor, miren, es el disco duro. Los tecnológicos entienden un poquito mejor. En el disco duro se archiva toda la información, correcto. Y ese disco duro, ¿saben cuándo partió? Desde antes de la fundación del mundo. Así dice la Escritura. Dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendecir es un buen deseo. Y Él tuvo un buen deseo cuando ya había un corazón. Entonces, déjame explicarte. Cuando tú naces, mejor dicho, cuando el óvulo es fecundado y se da la concepción, aparece un corazón. Y ese corazón archiva toda la información. ¿Han escuchado ustedes? Y eso no es, tú no necesitas ni siquiera ser cristiano para saberlo. Pero aún los médicos dicen que cuando un bebé está en el vientre de una mujer, ¿qué es lo que aconsejan los pediatras y qué aconsejan los ginecólogos? Háblele, póngale música, haga esto otro, porque su niño, su bebé percibe todo. Efectivamente. Está demostrado que la condición de la madre va a determinar en gran manera la condición de ese corazón cuando nazca. Es decir, si una mamá pasó un embarazo asustada, pasó un embarazo mal, por eso que es tan importante que todo sea en el tiempo de Dios. Dígame, eso. En el tiempo de Dios, ¿por qué? Porque en el tiempo de Dios, cuando es el tiempo de Dios, casados, una plataforma idónea, un niño deseado, un niño anhelado, un bebé anhelado, ¿sí? El orden debiera de ser la mujer perfectamente diseñada, aunque los hombres nos cueste entenderlo, ya después entenderás por qué lo digo. Cuesta, ¿por qué? Porque hormonalmente la mujer tiene cambios. Y uno no se da cuenta porque si está llorando de tristeza, está llorando de alegría. Y lo digo por mi experiencia, ¿verdad? Yo no tengo nada con nadie, pero uno percibe cosas raras y uno no sabe cómo actuar, hermano. Ya te veo llorar, Gerson, ¿va? Te veo mal. Entonces, uno no entiende. Pero es así. Pero Dios permite que todo sea perfecto de tal manera que nosotros los hombres tuviéramos la autoridad y la gracia para generar una protección emocional en la mujer. Porque desde ahí nosotros estamos, porque nosotros creemos, los papás creemos, nos sentimos los superhéroes porque le vamos a comprar los mejores regalos, los mejores juguetes y lo vamos a meter a la mejor universidad. Eso tal vez es el 5% del 100%. Porque la inteligencia más importante, en cierto modo, es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene que ver con la expresión de amor. Y una madre embarazada, mientras más paz tenga, más seguro, le transmite esa información que se archiva ¿dónde? En el corazón. Por eso es tan importante que tengas paz. Hay cosas que a tu alrededor en este momento no valen la pena. Es demasiado importante. Yo no sé por qué te lo estoy diciendo, pero es demasiado importante que hay cosas en donde tú tienes que tomar autoridad. Se lo digo a ella porque está embarazada. Tú tienes que concentrarte en lo que Dios puso en tu vientre. Dios en su grandeza,
en su gran amor, permite que tú y las hermanas que han sido madres sean un portal dimensional en donde un espíritu ingresa a esta tierra y entonces adquiere un cuerpo que se gestó en tu vientre. Qué privilegio tan grande. Entonces, desde ahora tu bebé depende, aunque tú no lo creas, en gran manera su futuro, emocionalmente hablando, depende de tu estado anímico que hoy tenga. Por eso que tú estás aquí y en el medio en el que estás en la adoración, tu bebé recibe todo. Por supuesto. Por eso es tan importante. Y por eso es tan importante hacer las cosas en orden. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de un corazón incrédulo. Tengan cuidado, hermanos, porque puede haber un corazón incrédulo para apartar. O sea, yo me puedo acercar, según ese texto bíblico, yo me puedo acercar a Dios y tener un conocimiento de Dios teniendo un corazón incrédulo. Ese texto dice que sí. Dice que yo me puedo acercar a Dios. Entonces significa que yo puedo estar metido con Dios, levantando mis manos y adorándolo, pero con un corazón con problemas. ¿De qué? De incredulidad. ¿Dónde? ¿Por qué? Aquí viene lo tremendo. Cuando tú estabas en el vientre de mamá, o yo, no sabemos qué estaba pasando tu mamita, hermana. No sabemos. Cuando nacemos es otro cuento. Viene un impacto emocional muy grande. Y cuando vamos creciendo, los paradigmas humanos que están vinculados, perdón la palabra, no se me vaya a sentir mal, ¿sí? A conceptos de ignorancia tan grande. Las abuelitas decían, déjenlo llorar para que desarrolle bien su pulmón y cante bien cuando cante bonito. A ver, no cantamos bonito al final, pero bueno, el tema es el siguiente. Déjalo llorar. Emocionalmente tiene algo tan fuerte, el abandono, los sentimientos de abandono. No voy a dar un taller de eso, porque aquí hay otras personas que pudieran hablar de esto que es impresionante, pero nosotros somos el resultado de 7 años. De los 0 a los 7 años se forma el cerebro, y tú y yo somos el resultado de esa etapa. Y en esa etapa, en el colegio, tus tíos, tus abuelos, los vecinos, tu medio, te decía, no sirves para nada, ¿qué eres aquí? Son palabras que quedan grabadas adentro. ¿Cuántas mamás dentro de su desesperación? Escuchen esto, por eso que es tan importante hacer las cosas en orden. Mamitas, yo he tenido que ministrar, mamitas, no están aquí, por eso lo hablo con confianza, que quedaron embarazadas y se golpean su estómago. Se golpean porque una mujer le cambió la vida. Y su sentimiento de frustración lo transmite a su bebé. Y más encima, el hombre no entiende que aún la figura de la mujer cambia cuando quedó embarazada. Y el hombre comienza a tener, eso es tremendo. Y el hombre en vez de estar más cerca se aleja. Y ahí es donde el enemigo ataca. Ya me estoy metiendo en temas de matrimonio, así que no. Retiro de matrimonios. Ahí vamos, ahí hay que hablar pan, vino y cómo son las cosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos y no entendemos por qué el resultado, el carácter, tantas cosas. Pero ¿por qué pudiera haber un corazón lleno de incredulidad? Porque puede estar lleno de información negativa. Y esas personas con el corazón incrédulo impiden que Dios haga cosas ¿qué? Grandes en medio nuestro. La iglesia deja de tener autoridad. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Entonces por eso es tan importante combatir con este tema. Vamos rápido. Aquí viene un punto importante. La información que estemos escuchando
puede afectar lo que creemos. Definitivamente. La información que escuches puede afectar tremendamente lo que tú crees. ¿Cuántos años? Nadie me puede decir aquí. Nadie puede decirme cuántos años estuvo Adán sin pecar. Todos dicen, pero si murieron, la Biblia dice que murieron de 930 y algo de años. Momento. Cuando ellos pecaron, ¿qué dice la Biblia que entró? Correcto. Entró la muerte. Ahí empezó a contar. Eso es lo que muchos no saben. Entonces no sabemos cuántos años duró Adán. Nadie me puede decir a mí cuántos años pasó Adán. Porque la Biblia dice que Dios creó a Adán y después puso un huerto en el Edén y allí puso a Adán. Hay que leerlo. Uno lo lee y no se da cuenta. Primero crearon al hombre. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán fuera del huerto? Nadie me puede decir. Ni yo tampoco. Dice creó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice después que y plantó un huerto al oriente del Edén y puso allí al hombre que había formado. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Nadie lo puede determinar. No sabemos. Ok, entra. ¿Cuánto tiempo habrá pasado en que Dios se dio cuenta que no era bueno que estuviera solo? ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Le dan a Eva. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos como matrimonio sin haber pecado? Tampoco lo sabemos. No se sabe. Léalo y no se sabe. Lo que pasa es que uno lee, pero no sabemos cuánto tiempo pasó. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente, que siempre un pecado inicia desde un punto y termina en otro. Así es el pecado. Para mí, la serpiente hizo un trabajo con astucia por mucho tiempo, hasta que la hizo caer. ¿Cuánto tiempo? Tampoco sabemos. A lo que yo quiero llegar, ¿cuánto tiempo duró Eva con la información primaria que Dios le había dado? No toques, no tomen ese árbol, no coman de ese fruto. ¿Se recuerdan? Ok, hasta que escuchó otra voz. Y cuando escuchó otra voz, ¿cambió qué? Su manera de pensar. Por eso es tan importante a quién estás escuchando. Porque lo que tú escuches va a determinar en gran manera lo que tú creas. Por eso es tan importante saber a quién escuchar. Entonces, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, el Espíritu Santo habla claramente sobre de lo que sucederá ¿dónde? En los últimos tiempos. Muchos, ¿qué dice ahí? Muchos dejarán de creer en la verdadera fe. Les harán casos a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. No es que se va a aparecer un espíritu inmundo. Es que un espíritu inmundo puede usar un amigo para hablarte y decirte, ¿cómo se te ocurre, Dani? ¿Cómo se te ocurre ir a ese lugar? Y empiezan y de verdad después te hace pensar y decir, tiene razón. Así es como trabaja el enemigo. Porque mientras mayor información nos entregue las tinieblas de que esto no es importante, de que es, etcétera, es demasiado. Muchos dejarán de ¿qué? De creer y prestarán atención a espíritus inmundos. Ya estoy casi terminando. Por eso Romanos capítulo 10 verso 17 dice, así que, ¿qué dice? La fe, ¿qué dice ahí? Yo sé que te lo sabes de memoria. La fe viene por el oír. Y el oír, ¿por qué?
por la palabra de Cristo. Paremos. Acabamos de mencionar, la información que tú escuches va a determinar en gran manera lo que tú creas. Entonces, en el camino de nuestra vida van a aparecer muchas personas. Y sobre todo las tinieblas van a usar personas que tú y yo admiramos. Jefes, amigos, que les ha ido muy bien estando en el mundo. Y van a tratar lo posible para poder enviar una información de tal manera que dejes de creer. Las circunstancias alrededor, es más, algo que yo siempre voy a recomendar y que hay un gran número de personas que cometen ese, para mí, un gravísimo error. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué fuentes son las que tú estás escuchando por internet? Eso es delicadísimo. Hay fuentes que no son realmente buenas. Por eso esta noche estamos hablando. En resumen, para terminar, una de las batallas al final de la carrera es la incredulidad. La incredulidad surge del corazón, producto de información que en algún momento recibimos. ¿Me doy a entender? Por eso es tan importante, para que tu fe no mengüe, para que tu convicción del Señor no cambie. Tú lo que necesitas es oír la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo te van a decir, tú no sirves. La palabra dice que tú eres real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eres un alma que vale más que todos los tesoros de este mundo. Sí, en el mundo te van a decir tantas cosas negativas. En el mundo te van a hacer sentir mal de tal manera que tú vas a caer en el error de competir. Por eso que las personas no somos libres. Nos movemos por lo que la gente diga, cuando nos olvidamos que Dios dijo lo mejor para nosotros. El plan que Dios tiene para ti es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Tu fe va a ser sometida a prueba. ¿Qué te va a ayudar? ¿Qué te va a proteger? Para que sigas creyendo la información que recibas. Me he dado cuenta de un detalle. A lo largo del tiempo, las personas que más apegadas están y siempre están escuchando palabra, corren mucho más rápido que aquellos que solamente escuchan un rato palabra. Mientras más palabra recibas, tu convicción va a ser reafirmada. Por eso no puedes dejar de escuchar la palabra del Señor. Y la exhortación esta noche es un texto muy sencillo que tú conoces, pero no puedes perder de vista que la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Tarde o temprano, las personas que pusieron en duda, las personas que cuestionaron tu fe, se darán cuenta de que fuiste dichoso en haber seguido creyendo. Así que, hermano amado, pelea la mejor batalla de todas. ¿Sabes cuál es la mejor batalla de todas? Tu fe. Tu fe. Pelear esa batalla es la única batalla que vale la pena. ¿Por qué dirá pelea la buena batalla? Porque van a venir ataques, informaciones que van a tratar de impedir que sigas creyendo en el Señor. ¿Quieres seguir creyendo en Él? Vale la pena. Vale la pena.
vale la pena. Pero hay algo que no puedo dejar de mencionarte. Cuando tú logras creer en el Señor, tú ya no le vas a pedir a Él evidencias. ¿Se recuerdan de Tomás? Que ni siquiera creía y que necesitaba siempre evidencias. Así hay mucha gente. ¿Tú eres de los que cree sin ver o necesitas ver para creer? Hay una gran diferencia. Tengo algo que decirte. Esta carrera, al principio, se vale necesitar ver para creer. Pero hay un punto, de ahí para allá, hay un nivel mayor en donde ya necesitas creer para poder ver. ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa estás? ¿Estás en la etapa donde todavía necesitas ver cosas para creer? ¿O ya estás en la etapa de que has creído sin haber visto? ¿Estás en esa etapa? Pelea esa batalla. Van a venir situaciones que van a impedir. Dios quiere que estés más cerca de Él que lo que imaginas. Y van a venir situaciones que van a tratar de interferir el plan de Dios en ti. Yo no sé quién puede estar pasando por una prueba y vino esta noche. No vino bien, vino con necesidad a este lugar. Tengo algo que decirte. Dios esta noche te recuerda que vale la pena seguir creyendo. ¿Sí? Levántate, sacúdete si te sientes que has caído. Sigue avanzando. No es que seamos perfectos, sino que tenemos un deseo: lograr la meta que se llama Jesucristo. Yo no sé, alguien que me esté viendo a través de internet, tal vez movido por alguna situación compleja, difícil. Tal vez estás pasando algo que no esperabas. Pero tengo que decirte de parte de Dios, los hornos nos enseñan a depender de Él y los desiertos a comprender que no hay nada más a nuestro alrededor que Jesucristo. Vale la pena seguir creyendo. Vale la pena seguir creyendo. Aunque no veas respuestas, ¿sabes qué es lo más grande? Que el haber creído aquí en la tierra tendrá un gran premio en la eternidad. Un gran premio en la eternidad. Y esa es nuestra máxima fe. Vale la pena. Vale la pena en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que fortalezca nuestro corazón. Póngase de pie esta noche. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Hay alguien que necesita en este lugar, necesita fortalecer su fe, su convicción. Esta noche no has venido por casualidad. El Señor te recuerda una vez más: pelea la buena batalla de la fe. Vale la pena seguir peleando. No te decaigas. Corre tras esa meta gloriosa que Dios trazó para nosotros. Él mismo dijo: los planes que tengo para ti son de bienestar y jamás de calamidad. Esta es una noche que Dios ha preparado para recordarnos que no estamos solos, para recordarnos que Él está con nosotros. Levante ahí donde está sus manos y dígale: yo creo en ti, yo creo. No es fácil, Rey, pero yo creo. Yo lo creo. Dígaselo a su alma. Dígale: yo te creo, yo creo en ti. Creo que tú eres todopoderoso. Con todo tu corazón. Piensa en aquello imposible. Piensa en aquello que te cuesta. Piensa en aquello y di en tu mente: yo creo. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios maravilloso que está conmigo. En reposo
que está conmigo. En silencio sé que Sí, Señor. tú eres Señor. Gracias, Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Gracias, Señor. Gracias. Al oír tu dulce voz, Te seguiré. yo te seguiré. Vale la pena. Mi rey y No dejes mi que Dios. nadie te robe esto tan maravilloso. Dígalo, dígalo. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré. Para alabar. Alguien aquí quiere vivir para alabar. No hay vale la nadie pena. Vale la como pena. tú. Solo Cristo. Solo Cristo. Si moriste. Moriste por mí En la cruz viviré. Viviré para alabar. Todo corazón incrédulo en este momento, con la autoridad que la palabra me da, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Purifica nuestros corazones. Quita toda incredulidad. Dígaselo al Señor ahí donde está. Dígale: quita toda incredulidad de mi corazón, porque quiero ver tu grandeza, quiero ver tus maravillas. Sé que hay grandes cosas alrededor mío. Sé que grandes cosas vienen en el futuro, pero también sé que necesito cambiar este corazón incrédulo para poder ver más allá de lo normal, más allá de lo humano, porque grandes cosas vienen. Por eso Jesús fue tan claro en decirlo: no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. No te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Toda duda, porque has dudado, toda duda se aparta de tu corazón ahora mismo, en el nombre de Jesús. Dile: yo me despojo de toda duda. Yo sigo creyendo en ti. Padre, bendice tu iglesia, bendice la obra maravillosa que tú has engendrado. Que todo corazón incrédulo sea transformado en un corazón de fe, en un corazón que corra por una convicción. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. ¿Lo recibes? ¿Lo tomas? Vale la pena seguir luchando. Vale la pena pelear esta batalla. ¿Quién dijo que esto era fácil? ¿Sí? Que seas con una convicción tan grande que nada te impida alabar y adorar el nombre del Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Lleva esta palabra en tu corazón. Vamos a prepararnos. Si está en nosotros el hacerlo, preparémonos para ofrendar en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad